Rosarito Murrieta. Oigan, fíjense que nosotros tenemos por acá el destape de una exclusiva. Hace una semana, Lidia Cacho publicó en su columna de Opinión 51 el caso de la denuncia por violencia psicológica, verbal y física de Alejandro Markovich, quien fuera miembro del grupo legendario Caifanes. Resulta ser que su hija, Bela Markovich, nos da la primera entrevista donde habla justamente de cómo ha vivido ella, su hermano y su mamá esta historia de agresiones. Aquí está. Bela Markovich, hija de Alejandro Markovich, ex guitarrista del grupo Caifanes, habla por vez primera ante las cámaras de televisión y narra lo difícil que fue para ella y su hermano Diego vivir su infancia al lado del músico argentino, cuyo expediente de violencia intrafamiliar fue revelado hace unos días por la periodista Lidia Cacho. Denunciado por su esposa Gabriela Martínez desde 2014, Alejandro enfrenta actualmente una orden de restricción para no acercarse a ella y sus hijos. De acuerdo al expediente destapado por Lidia Cacho, una de las más recientes agresiones que Bela sufrió a manos de su padre fue cuando éste le lesionó una clavícula luego de romper todo cuanto encontró a su alrededor con el palo de una escoba. Este es el relato del escenario de violencia verbal, psicológica, física e incluso sexual en el que Bela, su hermano y su madre han vivido desde casi siempre. Lo llaman como una presencia ausente, ¿no? Una persona que está ahí, pero no hay una conexión, pues porque igual no te mira, no te habla. Como familia ha sido difícil, triste y una lucha porque pues mi mamá, por ejemplo, ha intentado mucho o intentó mucho que no fuera así, que tuviéramos otro tipo de imagen paterna, que al final no, lejos de ser mejor, empeoró. Y pasó de ser una ausencia a una presencia de alguna manera incómoda. Para mí no era normal que prácticamente todo el mundo me decía: tu papá me ve muy raro, tu papá es muy raro, no le caigo bien, no le caes bien. Desplantes de desprecio, de ignorar, y que yo lo invitara, por ejemplo, a la escuela, a un evento y se quedara dormido en la mesa. Como demostrándome a mí y a los demás que es que no me importa tu evento. Oye, papá, me hiciste sentir así y tal. Prácticamente como una declaración de sí, ya lo sé, y luego a propósito, y lo seguiré haciendo, y te aguantas, tu papá es raro. Pero la violencia psicológica que Bela, su madre y su hermano sufrían, se sumó la física al grado de que el músico intentó estrangular a su esposa en una discusión que presenció la propia Bela, quien pronto también se convertiría en el blanco de sus brutales ataques. La empezaba primero a empujar, ¿no? Y te sales y te asusto la puerta, ¿no? Entonces de empujones pasó a te empujo y te jalo, ¿no? Y de ahí que la intentó ahorcar. De hecho yo estaba ahí, le quité las manos del cuello. Entonces a mí todavía no me hacía nada físicamente, pero hubo un momento en que estábamos él y yo solos, y yo creo que como no tenía esa persona a la que siempre le canaliza esa agresión, me tocó a mí. En el momento en que mi mamá puso límites importantes de es que no vas a hacer esto, no vas a hacer esto, es una familia, respeta, tal, él agarró mucho odio. Y esta cuestión de las terceras personas que empezó a meter a nuestra vida, fue parte de lo que nos hizo alejarnos. ¿Te refieres familiares? ¿Te refieres mujeres, mujeres, amantes? Sus amantes, sí. Decirles que por mi culpa no las veía, que yo decía que eran feas, me agarraba odio. Y me buscaba para amenazarme, para decirme: es que tu papá me ama y tú no lo dejas verme. Y fue una idea de mi mamá de pues que nos fuéramos lejos, porque ya no era solamente, bueno, me hace sentir muy mal, sino es que no sé si esto va a acabar en una tragedia. La denuncia del 2014 es por violencia intrafamiliar. Empezó como una guerra, ¿no? De que mi papá, pues me denuncias de violencia intrafamiliar, pues ahora yo te denuncio de X, pero eran mentiras. Declaradamente mentiras, ¿no? Y mi papá también, por venganza o por no sé qué, hizo mucha falsedad de declaraciones en contra de mi mamá. Bela Markovich puso tierra de por medio entre su padre Alejandro Markovich y ella, luego de enfrentar diversos episodios de violencia verbal, psicológica y física que están relatados en la denuncia que su madre Gabriela Martínez presentó en contra del ex guitarrista del grupo Caifanes en 2014, y cuyo contenido reveló hace unos días la periodista Lidia Cacho. Pero el haberse ido de México a España no fue suficiente para que, según cuenta Bela, su padre
la dejara en paz. Empezó a meterse en mi medio, en el medio en el que yo había crecido toda mi vida, tener relaciones con mujeres exalumnas de mi escuela, niñas de mi edad. ¿De qué manera me puedo olvidar yo por mucha tierra de por medio? No hay manera, porque te conoce también, porque sabe lo que te duele, sabe por dónde llegarte. Bella, de profesión diseñadora, regresó a México a raíz de la pandemia de COVID y fue entonces cuando el escenario de agresiones se recrudeció. Pues debido a una tregua que hizo su madre para solucionar un juicio patrimonial con Markovich, la familia volvió a vivir en la misma casa hasta que el músico intentó ahorcar a la madre de sus hijos. Llegaron a un acuerdo con mi mamá por salud a repartir y a acomodar las cosas. Entonces ahí hubo una especie de tregua. Nos costó bastante, pero estuvimos los 4 juntos como para intentar sanar. Ahí fue cuando intentó matar a mi mamá, que fue muy difícil y desgastante porque no le pagaba a mi mamá su parte y había firmado un acuerdo. Ya mi mamá le dijo, te voy a denunciar. Y ahí fue que tuvieron esta discusión y la intentó ahorcar. Y fue cuando yo lo separé y la intentó ahorcar. Y pese a todo el daño que su padre les había hecho, Bella aceptó cuidarlo una vez que fue diagnosticado con cáncer de próstata, gesto que él no agradeció, sino todo lo contrario. Y me lo llegó a decir, es que por tu culpa, porque no me recordaste unas cosas que yo no sabía de su cerebro, me descuidas y me pasa esto. O sea, me empezó a meter una responsabilidad de su salud muy grande. Pero, ¿cómo fue que Bella decidió dejarlo finalmente? Desde Francia, donde hoy se encuentra, la joven relata que fue luego de un ataque que sufrió y en el que ella misma temió por su vida. Todo comenzó por el reclamo de Bella que le hizo a su padre por su exhibicionismo con otras virtuales parejas, una conducta con la que, según cuenta, siempre buscó incomodarla. El exhibicionismo, a fin de cuentas, es una agresión también, ¿no? A tu mente, a tu alma, a tus sentimientos. Por ejemplo, me metí a hacer la tarea a los 14 años, teníamos una computadora todos, abierta a las conversaciones, ¿no? Y casado con mi mamá. Entonces yo me volteaba, empezó otra vez a querer como a exhibirse. Entonces yo ahí ya adulta le puedo decir, esto no lo quiero vivir. Y ahí empezó muy agresivo físicamente a decirme, pues te largas. Decidí irme. Fue mi mamá a ayudarme a mudarme y empezó a exigir así, te vas, pero ya agarró un palo de escoba, empezó a romper todo alrededor. Él me empezó a jalonear muy fuerte, me lastimó mucho, me empujó hacia la ventana y mi hermano una vez más me lo quitó de encima, que yo no sé hasta dónde hubiera llegado. Y ya para mí eso ya fue inaceptable. Lastimosamente, este no fue el único episodio extremo que Bella y su hermano Diego sufrieron. Este último, por ejemplo, fue testigo de cómo el músico intentó suicidarse. Me llamó mi mamá que mi papá estaba en la ventana. Total que mi hermano es muy grande, muy alto. Y entre mi hermano y mi mamá lo lograron controlar. Creo que mi mamá le puso algún calmante para que se debilitara y mi hermano fue el que lo jaló. Después empezó a decir que no es cierto, que lo hice nada más para molestarlos. Claro, yo me quise suicidar por tu culpa. Y luego, claro que no lo hice para molestarte. Y te lo hice tan en serio que ya no sabes, ¿no? En otra entrega, Bella denuncia a Alejandro Markovich por violencia física y aún así es requerida en un hospital para velar por su salud. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Increíble, pero cierto. A pesar de la denuncia que presentó en contra de su padre Alejandro Markovich por haberle lesionado una clavícula, Bella Markovich es requerida por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México como responsable del músico, quien además enfrenta una orden de restricción que en teoría le impide acercarse a ella, a su hermano Diego y a la madre de ambos, Gabriela Martínez. Es esta última quien lo denunció en 2014 por un largo historial de violencia intrafamiliar de tipo verbal, psicológica y física. La lesión de Bella se produjo en abril pasado, cuando decidió no cuidar más a su padre del cáncer de próstata que padece debido a diversos maltratos. Entonces, el hombre estalló en cólera, rompiendo con un palo de escoba todo lo que encontraba a su paso, al tiempo que atacaba a su propia hija. La última vez que fui a neurología, que frente a frente llevé que ya había metido una denuncia y les dije, entonces léanla porque es paciente de ustedes. Me llamaron porque estaba en urgencias por una cuestión mínima, no sé, se mareó o algo así.
entonces te llaman por protocolo. Y revela la negligencia y maltrato que también recibió de parte del personal de dicha institución médica, que se negó a conocer de su denuncia. Ya había metido la denuncia, ya teníamos el código Águila, salió pues que era peligrosa la relación y yo les dije por qué yo no puedo hacerme cargo, ¿no? Empezamos a discutir, lo ponían las enfermeras atrás y me decían vete, ¿no? O sea, sí, me trataron horrible y yo pensaba que iban a ayudarme, ¿no? Y él también me decía, si yo quiero te sacan a patadas, tú lárgate, ¿qué haces aquí? Mejor págame todo lo que te mantuve desde que naciste. Entonces ahí agarró la doctora, azotó las manos y me dijo, y bueno, ¿y tú qué quieres? Y lo defendían. Entonces fue un momento fuerte para mí ese también, porque yo con mi guerra de es que es su paciente, entonces vean qué tiene, porque ya me hizo esto, es que imagínate qué tan enfermo está. Y me dijeron, tu papá no está enfermo, tu papá está en sus facultades mentales. Entonces yo decía, entonces sí, prosigo con la denuncia. Claro, prosigue con la denuncia, él estaba viendo y lo tenían a él atrás y él decía, sí, prosigue. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es ventaneando.